Escuchen con atención, porque en estas llanuras heladas y colinas azotadas por el viento, un solo latido puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Imaginen a una joven viuda, abrazando a sus recién nacidas contra el pecho, abandonada a su suerte en medio de una ventisca salvaje, después de que unos hombres despiadados destrozaran su mundo. El frío mordía su piel como cuchillas, y la esperanza parpadeaba como una vela a punto de extinguirse. Entonces, entre la nieve que giraba en espiral, apareció un cazador comanche, guiado tal vez por los espíritus, o por un presentimiento ancestral. Se inclinó, vio el aliento tembloroso de la madre, y en un solo instante, cambió su destino. Esta es su historia, una saga del viejo oeste marcada por el amor, la supervivencia y la redención. El invierno de 1878 no dio tregua. La nieve cubría la región del Panhandle de Texas con un silencio espeso y fantasmal, tan denso que tragaba la tierra bajo los pies. El viento ululaba sobre las llanuras abiertas, azotando la piel expuesta como si fueran 1000 agujas heladas. Fue durante esa estación implacable, cuando Lark Monroe, con apenas 22 años, se desplomó junto a un tronco desgastado de álamo. Había salido desde un asentamiento cerca de Fort Griffin junto a su esposo Colt Monroe, un hombre lleno de sueños sobre levantar un rancho de ganado. Habían oído rumores de que cerca del Río Rojo se abrían nuevas tierras, más baratas que en ningún otro rincón del territorio. Las posibilidades son infinitas, decía Colt, pero Colt ya no estaba. 3 forajidos los habían emboscado por un puñado de monedas de plata. Lark no tuvo más remedio que huir a pie, tambaleándose entre la nieve mientras el dolor del parto se clavaba en su vientre. Las horas pasaron como un delirio helado. Cuando ya no pudo seguir corriendo, cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por las contracciones y la furia de la tormenta. Por pura voluntad, y quizás por la misericordia de algo más grande, dio a luz a 2 niñas gemelas sobre aquel suelo blanco y cruel. El dolor, el frío que calaba los huesos y el aullido del viento casi la arrastraron a la desesperación total. Rasgó tiras de su propia enagua para envolver a las pequeñas. Eran diminutas como gorriones, temblorosas y casi silenciosas. Agotada, sola, las apretó contra su pecho y susurró una plegaria al cielo. La luna, alta sobre su cabeza, se asomó entre las nubes por un instante, bañando su rostro en una luz fantasmal. Lágrimas heladas se pegaban a sus mejillas mientras la pena pesaba como una montaña. La sangre en sus venas se sentía espesa, lenta, helada. Cada vez le costaba más respirar, pero algo en ella se negaba a rendirse. Pensó en la sonrisa de Colt, en su promesa de que hallarían una buena vida juntos en la frontera. Pensó en las niñas, en que merecían algo más que morir entre la nieve. Con las últimas fuerzas que le quedaban, las apretó contra su piel y susurró: «Vamos a sobrevivir, lo juro». Y entonces, la oscuridad la envolvió. Cuando cae el Red Hawk, un joven cazador comanche del linaje del gran jefe Quanaparca, la encontró tirada entre los montículos helados. Ya había visto las huellas borrosas, medio cubiertas por los ventisqueros. Kyle había salido de su campamento al borde del llano estacado en busca de caza, tratando de alimentar a su pequeña familia hasta que pasara el invierno. Jamás esperó encontrar a una mujer blanca tirada en la nieve, y mucho menos sosteniendo a 2 bebés. Al principio pensó que estaba muerta. Su cabello rubio, antes brillante, estaba pegado a su frente, y sus labios tenían un tono morado. Pero al acercarse, el aliento de Kyle se cortó. Un leve movimiento en su pecho indicaba que aún respiraba. Los bebés, envueltos en trapos miserables, yacían flácidos en sus brazos. Los párpados de la mujer temblaron, y un suspiro apenas audible escapó de sus labios. Con rapidez acostumbrada a las emergencias, Kyle desenrolló una piel de búfalo del costado de su caballo.
El pueblo comanche sabía bien lo que era sobrevivir al abrazo cruel del invierno. Con sumo cuidado, levantó a la madre y a las niñas sin separarlas, envolviéndolas en la piel pesada para conservar el calor. Su Mustang, firme y resistente, llamado Bright Fang, resopló con impaciencia como entendiendo la urgencia. Cabalgaron toda la noche, casi sin ver, guiados por la intuición, cruzando un mundo de nieve y viento. Kyle no se detuvo. Estaba decidido a darles una oportunidad. Su madre le había enseñado que toda vida es sagrada, comanche, cayo, mestiza o colona, y que a las madres se les ofrecía compasión. Tras varios kilómetros, llegó a un claro donde su compañero de viaje, otro comanche llamado Jalen Crowshade, había levantado un pequeño tipi improvisado para pasar la noche. Los ojos de Jalen se abrieron con asombro al ver a Kyle acercarse con una mujer apenas consciente y dos criaturas. Enseguida avivaron el fuego, añadieron pieles al suelo y colocaron a la madre y las niñas junto a las llamas. A la luz temblorosa, Lark gimió levemente. Sus mejillas estaban pálidas como la ceniza, pero su corazón aún luchaba. Kyle se acuclilló junto a ella, acercándole una cantimplora tibia a los labios. Ella tosió débilmente. Las niñas gimieron. Apenas un hilo de vida. Pero aún había una chispa. El primer paso hacia la supervivencia ya había comenzado. Durante 3 días, Lark flotó entre la vigilia y el sueño. Cada vez que volvía en sí, sentía el calor de una fogata y el aroma fuerte de hierbas secas. Escuchaba voces bajas, calmadas, en una lengua que no comprendía. Cuando por fin pudo abrir los ojos y sostener un pensamiento, se encontró dentro de un refugio hecho de pieles curtidas. Las sombras danzaban en las paredes al ritmo del fuego del centro. Se sentía rígida, como si tuviera hielo en los huesos. Instintivamente, buscó a sus hijas. Las gemelas estaban envueltas por separado en mantas de piel, cerca del fuego, absorbiendo el calor. Su color había regresado. Sus pequeños puñitos se movían con vida frágil. Al verlas, una ola de alivio y gratitud inundó el pecho de Lark con tanta fuerza que casi la rompió. Entonces llegó la oleada de recuerdos. Los últimos momentos de Colt Monroe, los forajidos, la nieve, el parto desesperado. Lark Monroe comprendió que, al menos por ahora, estaba a salvo. Alguien la había salvado. Con cuidado, intentó incorporarse, conteniendo un gemido cuando un dolor punzante le atravesó el vientre. Su voz, áspera y quebrada, apenas logró salir de su garganta. ¿Hola? ¿Quién está ahí?, susurró. Del otro lado del fuego se levantó un hombre. Era joven, quizás no pasaba de los 28. Llevaba el cabello trenzado y sujeto con tiras de cuero. Un colgante de hueso tallado reposaba sobre su pecho. En sus ojos oscuros brillaba una calma bondadosa, pese al cansancio que marcaba los años de desconfianza entre colonos y comanches. Habló primero en su lengua, y luego, con un inglés entrecortado, dijo: «Yo, Kyle Redhawk. ¿Tú?» «Descansar». Lark sintió que las lágrimas amenazaban con romper su calma. «Gracias», murmuró, la voz temblorosa. «¿Mis bebés viven?» Kyle asintió con suavidad. Se acercó, revisó a las pequeñas y le ofreció una taza de agua caliente con hierbas. Ella bebió despacio, cada sorbo calmando la sequedad de su garganta. Luego, él le tendió un cuenco de carne de venado cocida. Aquel sabor tibio supo a salvación. De la penumbra emergió Jalen Crowshade, más viejo, con un gesto curtido por la vida. Inclinó la cabeza en reconocimiento. Con el paso de las horas, Kyle explicó con su inglés torpe cómo la había encontrado. Ella, aún débil, le contó su nombre y lo ocurrido, aunque cada vez que intentaba mencionar la muerte de Colt, el llanto le cerraba la voz. En aquel refugio improvisado, en medio de la frontera salvaje y cruel, 2 extraños unieron sus destinos bajo la luz trémula del fuego. Una semana después, Lark pudo ponerse de pie.
Le temblaban las piernas, pero el corazón le ardía de gratitud. Junto al fuego amamantaba a sus hijas, a quienes había llamado Nomi y Sira Brightfern. Las niñas seguían siendo frágiles, pequeñas como pajaritos, pero cada día ganaban fuerza. Lloraban con más vida, reclamando alimento o calor, y aquel sonido era música para su madre. Kael y Jaylen se encargaban de traer agua y comida. A cambio, Lark trataba de mantener el refugio ordenado, aunque sus movimientos aún fueran lentos. Por las noches, las pesadillas la visitaban. Veía el rostro ensangrentado de Colt, el disparo, la nieve roja. Despertaba jadeando, y encontraba la mirada serena de Kael, que se sentaba cerca del fuego. No hablaba, su presencia bastaba. Algunas noches, Jaylen entonaba cantos en comanche, suaves y rítmicos, que arrullaban su mente hasta dejarla caer de nuevo en un sueño intranquilo. Poco a poco, Lark fue aprendiendo sobre la vida de Kael Redhawk. Pertenecía a una pequeña banda comanche que se había negado a trasladarse a la reserva cerca de Fort Sill. Muchos habían seguido a Quanah Parker buscando la paz, pero Kael aún vivía al modo antiguo, cazando búfalos, comerciando pieles, sobreviviendo entre los márgenes del cambio. Los tiempos eran duros. Las manadas de búfalos desaparecían, el ejército se extendía, y los tratados rotos traían nuevas guerras. Lark comprendió la amarga ironía. Ella, una colona, formaba parte del mismo mundo que había empujado a ese hombre fuera de su tierra. Ella y Colt solo habían querido un pedazo de suelo propio. Pero nada de eso importaba ya. Lo único que contaba era mantener vivas a sus hijas y conservar un hilo de esperanza en una tierra desgarrada por el odio. Cuando la tormenta amainó, Kael y Jaylen decidieron moverse hacia un puesto de intercambio cerca del asentamiento de Fort Elliott. Comerciar, más seguro para bebés. ¿Y tú?, dijo Kael con su voz grave. Lark sintió miedo de adentrarse más en la frontera, pero no tenía otra opción. Con Colt muerto y el invierno oprimiendo cada paso, debía aceptar ayuda. Le debía la vida a Kael, una y otra vez. Empacaron la tienda, amarraron las pieles a los caballos y emprendieron el camino. Lark sujetaba a sus gemelas contra el pecho mientras la nieve relucía bajo el sol, formando costras de hielo que crujían bajo los cascos. Sobre ellos, un halcón giraba en el aire, como si bendijera la extraña visión de una viuda blanca cabalgando junto a dos comanches. El viaje hacia Fort Elliott exigió todo de ella. A veces el viento le cortaba el rostro, y se preguntaba si volvería a sentir calor. Pero Kael nunca la apuró. Exploraba el terreno, regresaba con calma o con un gesto de alerta si había peligro. Siguieron la curva del río Canadian, buscando refugio entre los árboles cuando caía la noche. Vieron búfalos muertos, huellas de lobos. Una madrugada, el llanto frenético de las niñas la despertó. Un coyote se acercaba, los ojos brillando en la oscuridad. Antes de que pudiera gritar, Kael ya estaba de pie, arco en mano. Una flecha silbó, y la sombra se perdió entre los matorrales. El miedo no la quebró. Recordó las palabras de Colt. Los tiempos duros son solo el valle antes de la cima. Sigue subiendo. Y así lo hizo, paso a paso, respirando despacio, resistiendo. Una tarde, divisaron una diligencia volcada junto a un arroyo congelado. Las ruedas rotas, la madera astillada y manchas secas de sangre contaban su historia. Kael avanzó con cautela, arco preparado. Lark lo siguió con el corazón encogido, sin saber que ese hallazgo cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Lark Monroe entrecerró los ojos entre los copos de nieve que giraban en espiral y alcanzó a ver un destello metálico. Se acercaron con pasos cautelosos. No había conductor, ni pasajeros. Solo ruedas rotas, un baúl astillado y el silencio helado de algo violento. Manchas de sangre seca salpicaban la puerta de la diligencia. Lark tragó en seco. Una punzada de temor le subió por el pecho. ¿Sería posible que los mismos bandidos que mataron a Colt Monroe
hubieran hecho esto. Kyle Redhawk inspeccionó el área con rapidez, buscando algo que pudiera ser útil. Halló un baúl abollado con ropa de mujer, un par de latas de comida y un relicario de plata. Lark lo sostuvo en la palma. Dentro, un nombre grabado: Elira Winlock. Otra tragedia. Otra familia rota por la frontera. Le recordó con crudeza que, en este lugar, la línea entre la vida y la muerte era más fina que un hilo de escarcha. Ella comprendió que quizá nunca encontraría a los asesinos de su esposo, que tal vez nunca llegaría a la justicia. Pero una determinación nueva brotó dentro de ella. No podía traer de vuelta a Colt, pero sí podía proteger a sus hijas. Con la ayuda de Kyle, sobreviviría, costara lo que costara. Llegaron a las afueras de Fort Elliott al caer la tarde. El puesto de avanzada, hecho de madera desgastada, se asentaba en una leve colina. Alrededor, chozas y tiendas formaban un pequeño asentamiento. El humo salía lento de las chimeneas, y el relincho de caballos se mezclaba con el murmullo apagado de voces. No era una ciudad bulliciosa, pero en medio del desierto era un hilo de esperanza. Lark sintió alivio y miedo. Alivio por ver algo que se parecía a la civilización. Miedo porque sabía lo tensas que eran las relaciones entre colonos y pueblos originarios. Un comanche acercándose al fuerte podía causar pánico. O peor. Kyle lo sabía también. Se detuvo a cierta distancia y le hizo una seña para que siguiera sola. Ellos no me reciben bien, dijo con voz baja. En sus ojos oscuros se leía la historia de muchas puertas cerradas, muchos disparos sin preguntas. A Lark se le apretó el pecho. El hombre que había salvado su vida y la de sus bebés estaba en peligro solo por acercarse a un fuerte. Dudó. No quería dejarlo a la intemperie. Pero Kyle insistió. Observo desde lejos. Si hay problema, tú haces señal. Jalen Crowshade le entregó una pequeña bolsa con hierbas. Para las niñas, murmuró en un inglés marcado por su lengua nativa. Ella asintió, abrazando la bolsita contra su pecho. Gracias a los dos, susurró con lágrimas en los ojos. Yo volveré. Con ayuda, lo prometo. Respirando hondo, Lark caminó hacia el asentamiento. Varias miradas la siguieron con cautela. Una mujer temblando con dos recién nacidas envueltas contra su pecho no era un espectáculo común. Pero al menos, no le dispararon. Un sargento de la Unión, con un abrigo raído, se adelantó, la mano apoyada sobre su pistola. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿De dónde viene con esta tormenta?» Lark tragó saliva. «Mi nombre es Lark Monroe», dijo con esfuerzo. «Me asaltaron. Mataron a mi esposo. Yo necesito ayuda. Un lugar donde quedarme. Mis bebés tienen apenas unas semanas». El sargento, la placa en su abrigo decía Sargento Thorne Malloy, la miró con preocupación. Su expresión se suavizó al ver a las niñas. «Dios mío, señorita. Venga. Vamos adentro». Él lanzó una mirada al horizonte, como si sospechara que ella no había llegado sola. Pero no dijo nada más. Las puertas rudimentarias del fuerte se abrieron y Lark entró, cruzando un umbral invisible hacia un nuevo capítulo. Uno lleno de temor, incertidumbre, pero también un destello de esperanza. Dentro de los barracones improvisados, el calor la envolvió como un manto. Soldados y algunos civiles se movían con rapidez, abrochando sus abrigos para protegerse del viento. Una mujer se acercó apresurada al ver a las niñas. ¡Santos cielos! «Entrégamelas, por favor. Pobrecitas, vengan acá», dijo con ternura. Se presentó como Mara Whitcomb, enfermera del fuerte, contratada por el ejército. Tomó con cuidado a las gemelas de los brazos temblorosos de Lark. Tocó sus mejillas, revisó su temperatura. «Están frías, pero respiran bien». Lark sintió que las piernas le fallaban. El sargento Malloy la ayudó a sentarse en una banca de madera junto al fuego. Mara ordenó a un soldado joven que trajera agua caliente y mantas.
¿Cuánto tiempo llevas allá afuera?, preguntó en voz baja con tono preocupado. Lark miró a su alrededor. Algunos rostros la miraban con compasión, otros con desconfianza. «Días», susurró. «Perdí la cuenta. Mi esposo. Los bandidos. Apenas escapé. Los rasgos de Mara se suavizaron. Lo siento tanto. Estás a salvo ahora». Comenzó a frotar las manitas de Nomi y Sira, murmurando palabras dulces cuando las niñas empezaron a parpadear. «Las vamos a calentar, darles de comer y ver que estén bien cuidadas». Thorn Malloy carraspeó la garganta. «No tenemos muchas habitaciones para civiles, menos aún para mujeres con bebés. Pero resolveremos algo». Se volvió hacia un soldado alto y corpulento junto a él. «Ellie Foster, ve a la tienda del abastecedor y mira si tienen mantas para bebés, botellas, tela, lo que puedas encontrar». El soldado asintió y salió sin perder tiempo. En ese instante, Lark Monroe, aún temblando, supo que había cruzado una frontera. Ya no era solo una mujer perdida en la nieve, era una madre. Y tenía una razón para seguir luchando. Ellie Foster asintió y desapareció entre las sombras del fuerte. Mientras pasaban las horas, Lark Monroe relató su historia al sargento Thorn Malloy, con una voz temblorosa. Cómo ella y Colt se dirigían al oeste, la emboscada repentina, el asesinato. Omitió por el momento cualquier mención a Kyle Redhawk y Jalen Crowshade. No sabía cómo reaccionarían los soldados del fuerte. Cuando terminó, el ceño del sargento se frunció. «Señora, ¿reconoció a esos bandidos? Hemos tenido problemas con una banda liderada por un tal Rafe Hollowthorne. Han robado viajeros en los caminos. Incluso atacaron una diligencia el mes pasado». A Lark se le escapó el aliento. ¿Y si él era el responsable de la muerte de Colt? Negó con la cabeza. «No los vi bien. Estaba oscuro, nevaba, pero podría ser. Por favor, no quiero que le hagan daño a nadie más». La voz se le quebró. Las lágrimas ardían en sus ojos. Thorn miró a Mara Whitcomb. Luego posó con cuidado una mano sobre el hombro de Lark. «Haremos lo que podamos. Por ahora, descanse. Nosotros nos encargaremos de usted y de sus pequeñas. Se lo prometo». Durante los días siguientes, la rutina del fuerte se volvió un pequeño refugio para Lark. Mara y otra mujer local, Ruth Reef, que ayudaba con la colada de los soldados, le enseñaron cómo cuidar mejor a las niñas dentro de ese espacio reducido y rudimentario. Nomi y Sira parecían sentir la relativa seguridad. Lloraban menos, comían con más fuerza. El color volvía a sus mejillas. Pero aunque sus hijas mejoraban, el corazón de Lark seguía dividido. Kyle y Jalen seguían esperando afuera, en el frío. Sentía la obligación, casi la necesidad moral, de devolverles la bondad que le habían ofrecido. Pero, ¿cómo explicárselo a los soldados sin poner en peligro a Kyle? La tercera noche, con el cielo apagándose sobre el horizonte, Lark reunió el valor para hablar con el sargento. Lo encontró en la pequeña oficina del fuerte, inclinado sobre un mapa raído. Él levantó la vista con curiosidad. «Señora Monroe, pase. ¿Está todo bien?» Ella tragó saliva. «Sargento, necesito decirle algo». Dudó un momento. Luego, con voz firme, continuó. «No llegué aquí sola». Le explicó cómo Kyle Redhawk, un cazador comanche, la había rescatado en medio de la tormenta, cómo cuidó de ella y de sus bebés hasta llevarla a salvo a las afueras del fuerte. «Arriesgó su vida, sargento. Le debo todo». Él y su compañero, Jalen Crowshade, siguen allá afuera, acampando junto al río. Temo que no tienen dónde ir. El rostro de Thorn Malloy se endureció. Un músculo en su mandíbula se tensó. «Un comanche te salvó», murmuró sorprendido. «No es algo que se escuche todos los días». Se frotó la nuca con la mano. «Las cosas están tensas por aquí, pero si de verdad no quiso hacer daño, y te salvó la vida». Exhaló despacio. «Hablaré con el capitán Garron Pike. Él manda aquí. Tal vez podamos permitirles entrar bajo una especie de tregua».
pero no puedo prometer que los hombres los reciban bien. Algunos han perdido amigos en enfrentamientos. El estómago de Lark se apretó. Por favor, sargento, es un buen hombre. Si nosotros les mostramos confianza, tal vez empecemos a reparar algo. Tolliver asintió con seriedad, sus ojos revelando cierta empatía. Lo veremos, señora Monroe. Lo veremos. Lark salió de la oficina con el alma hecha un nudo. Rezaba porque Kyle confiara en ella lo suficiente para aceptar esa tregua, si se presentaba. Sentía su deuda como una piedra en el pecho y estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para honrar esa bondad. 2 días después, bajo el sol frío de la mañana, Thorne Malloy salió del fuerte con un pequeño destacamento de soldados. Lark los acompañaba, bien abrigada contra el viento. En sus brazos llevaba una canasta con una manta, un poco de comida y un collar de cuentas que había tejido con hilos sueltos, y algunos abalorios que recolectó en el fuerte. Era su humilde ofrenda a Kyle Redhawk, símbolo de gratitud y respeto. Siguieron el sendero hasta un grupo de álamos junto al río semicongelado. El sargento alzó la mano y el grupo se detuvo. A través de las ramas, divisaron 2 siluetas junto a un fuego tenue, Kyle y Jaylen. El corazón de Lark latía con fuerza. ¿Se mantendrían tranquilos los soldados? ¿Confiaría Kyle en ella? Los comanches se levantaron de inmediato, con las manos cerca de sus armas. Pero Kyle la reconoció enseguida. Le habló en comanche, con un tono de alivio. Ella desmontó con cuidado, ignorando la tensión que se mascaba en el aire helado. «Kyle», dijo con voz temblorosa pero firme. «Está bien. Estos soldados, yo los pedí. Quiero que los conozcas». Kyle miró de ella a Thorne Malloy, sus ojos aún atentos a los rifles del destacamento. El sargento dio un paso al frente con una mano alzada, mostrando que no traía malas intenciones. «Me llamo Thorne Malloy, del fuerte Elliot. Agradecemos lo que hizo por la señora Monroe. Ella nos contó cómo le salvó la vida, y la de sus bebés». Hubo un momento de absoluto silencio. Luego, Kyle Redhawk asintió. Respondió en un inglés entrecortado. Morirían. Ella, los bebés también. La voz de Kyle Redhawk era baja, grave, cargada con la resignación de alguien que ha visto demasiado. Su mirada se posó en Lark Monroe, y en sus ojos oscuros brillaba una chispa de calidez, suavizada por la cautela forjada en años de conflicto. Lark se acercó, extendiéndole la cesta con manos temblorosas. «Por favor, acepta esto. No es mucho, pero quiero que lo tengas». Sacó el collar, mostrándole las cuentas ensartadas en un diseño sencillo. Kyle lo tomó con extrema delicadeza, como si fuese vidrio quebradizo. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, asomó en sus labios. Thorne Malloy soltó el aire con lentitud. «Queremos ofrecerles quedarse cerca del fuerte. Es más seguro. Tal vez podamos llegar a algún entendimiento. Estas tierras son crueles en invierno. No hay razón para dejar morir a buena gente, ni a bebés», agregó con firmeza. Kyle y Jaylen Crowshade se cruzaron una mirada. Finalmente, Kyle asintió. «Vendremos, pero vigilamos». El alma de Lark se alivió. Quizás, solo quizás, en esa frontera dura y áspera, aún había espacio para la confianza y el respeto. Pero cuando regresaron al fuerte, cabalgando detrás del destacamento, la reacción no se hizo esperar. Algunos civiles y soldados los miraban con asombro, otros escupían al suelo, murmurando insultos entre dientes. Había quienes solo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Lark se mantuvo firme junto a Kyle, acunando a una de las gemelas mientras Thorne Malloy los presentaba ante un oficial de rostro endurecido, el capitán Garron Pike. «No me gusta esto», gruñó el capitán, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Hemos tenido problemas con incursiones cerca del río Canadian. ¿Cómo saber que estos dos no son exploradores de una partida de guerra?»
Lark se irguió con decisión. Me salvaron la vida, capitán. También salvaron a mis bebés. No tenían por qué hacerlo. Pero lo hicieron. Eso dice mucho de quiénes son. El rostro del capitán se tensó, pero tras unos segundos asintió con un gruñido. Pueden quedarse en los establos, bajo vigilancia. Si causan problemas. No lo harán, interrumpió ella, firme, ignorando la mirada glacial del oficial. Kael no dijo nada, pero sus ojos seguían atentos. Lark sospechaba que comprendía más inglés de lo que dejaba ver. Así comenzó una coexistencia incómoda. Los establos no eran un hogar, pero ofrecían techo y algo de resguardo. Kael y Jaylen aceptaron sin queja. Cada día salían bajo supervisión, revisaban trampas o cazaban animales pequeños en los alrededores del fuerte. A veces regresaban con un conejo o unas codornices. Lo compartían con Lark y sus hijas. Ella, a su vez, intentaba suavizar los prejuicios. Enseñaba a Kael frases básicas para que pudiera comunicarse mejor con los soldados. Él le enseñó palabras en comanche. Taka, amigo, tupsai, gracias. La confianza crecía, frágil pero real, con cada gesto. Mara Whitcomb fue una de las pocas aliadas. De espíritu práctico pero bondadoso, curó algunas heridas menores que Kael sufrió con alambres oxidados. «Tiene agallas, señora Monroe», le dijo una tarde. «No estoy segura de que este lugar esté listo para la paz. Pero usted lo intenta, y eso vale». Mientras tanto, llegaban noticias inquietantes. Una diligencia fue encontrada saqueada a varios kilómetros. Un ranchero local denunció ganado robado. El sargento Malloy sospechaba de la banda de Rafe Hollowthorne, pero nadie sabía dónde se escondían. El corazón de Lark se aceleraba cada vez que oía ese nombre. Si él era quien mató a Colt, ella ansiaba justicia. Pero, ¿cómo lograrla en un lugar donde ni siquiera el día de mañana estaba garantizado? A medida que el invierno cedía lentamente, la vida en Fort Elliott se estabilizó en una rutina tensa. Lark ayudaba en la cocina o con la colada, a cambio de un rincón diminuto en un cobertizo. Nunca dejaba a sus hijas fuera de vista. Mara cuidaba de Nomi y Sira cuando Lark tenía que moverse, acunándolas y tarareando suaves nanas con su acento sureño. Kael y Jaylen seguían cazando, aportando carne fresca. Algunos soldados aún torcían el gesto ante ellos, pero el hambre es un lenguaje que doblega prejuicios, al menos por un tiempo. Unos pocos, como Illy Foster, incluso hicieron amistad con Kael después de una cacería afortunada. Conversaban entre gestos y palabras sueltas, compartiendo un respeto silencioso. Una tarde fría, mientras Lark regresaba con agua del río, notó revuelo cerca de las puertas del fuerte. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba, con las niñas bien sujetas en un fular contra su pecho. Las puertas se abrieron y dejaron pasar un pequeño carromato escoltado por 2 hombres a caballo. Tenían los rostros duros, las ropas manchadas de polvo y sangre seca. Lark reconoció a uno, Bram Wilder, un ranchero local al que había visto alguna vez por el fuerte. Pero sus ojos se agrandaron al ver al segundo jinete, Varek Grimsall, un hombre que se murmuraba con respeto y temor. Era mariscal federal, famoso por cazar a los criminales que infestaban la frontera. Había pasado por Fort Elliott en otras ocasiones, siempre en silencio, como un cuervo tras la carroña. El capitán Pike salió a recibirlos, su postura rígida como siempre. Mariscal Grimsall. Wilder. ¿Qué noticias traen? Bram Wilder desmontó con el rostro apagado por el pesar. Anoche atacaron mi rancho, se llevaron 6 reses y dispararon a mi mozo de establo. No lo logró, dijo Bram Wilder, con la voz temblando de rabia contenida. Ya estoy harto de quedarme de brazos cruzados. La banda de Rafe Hollowthorne tiene que ser detenida, afirmó. Varek Grimsall asintió en silencio. Seguimos sus huellas por los caminos. Sospecho que se están escondiendo cerca del cañón de Palo Duro. Sus ojos, duros como acero, se posaron en Lark Monroe.
las gemelas en sus brazos, y los 2 comanches que estaban a su lado. Una chispa de curiosidad brilló en su mirada, pero no dijo nada. Aún. El corazón de Lark dio un vuelco al escuchar ese nombre. Ese era el hombre que le había arrebatado todo. ¿Sería que, al fin, la justicia se acercaba? Garron Pike hizo una seña a Grimsul para que entrara al fuerte. Planearemos el siguiente paso. Si logramos reunir suficientes hombres, saldremos pronto. Esta vez, esto se acaba. Lark se quedó quieta, apretando a Nomi y Sira Brightfern contra su pecho. Por primera vez desde la muerte de Colt, sintió un leve destello de esperanza y un escalofrío de temor. Si se acercaba el enfrentamiento con Hollowthorn, podría traer venganza o más dolor, y ella sabía muy bien lo rápido que la vida se quebraba en las tierras del oeste. Esa misma noche, mientras los faroles del fuerte arrojaban sombras danzantes sobre las paredes de adobe, Lark fue convocada a la oficina del capitán Pike. Intentó calmar el temblor de su estómago mientras cruzaba el umbral. Dentro, Varek Grimsul la esperaba, apoyado contra un escritorio, los brazos cruzados, estudiándola con mirada serena. Thorn Malloy permanecía a un lado, con el rostro serio. El capitán le señaló una silla. «Señora Monroe, el mariscal quiere escuchar su historia, sobre esos forajidos que la atacaron». Lark se sentó despacio, ajustando a las niñas dormidas en sus brazos. Su calor era la única certeza que tenía. Volvió a contar la pesadilla, la emboscada, la herida fatal de Colt, las burlas de los bandidos, la tormenta desatada. Hizo memoria tratando de dar algún detalle sobre el cabecilla. Tenía una cicatriz en la mandíbula, creo. Llevaba una chaqueta gruesa. Y hablaban de encontrarse con alguien llamado Creed Madrix. No estoy segura, todo fue una neblina. Los ojos de Grimsoul se entrecerraron con atención. Una cicatriz en la mandíbula. Suena como Rafe Hollowthorn. Y ese tal Madrix también lo hemos escuchado. Puede ser un socio o un encubridor. Miró al capitán. Tenemos que movernos pronto, antes de que desaparezcan otra vez. Pike asintió. Reuniremos voluntarios. El ejército no puede liberar una tropa grande ahora, pero autorizaré a algunos hombres. Wilder se unirá. Tiene razones personales. Luego miró a Lark. Lamento su pérdida, señora. Si logramos atraparlos, tendrá su oportunidad de justicia. Lark sintió que la emoción le cerraba la garganta. Gracias, susurró. Colt merecía algo mejor. No quiero que esa banda arrebate más vidas. Al salir de la oficina, Kyle Redhawk la esperaba cerca de los establos. Notó sus manos temblorosas. ¿Problemas?, preguntó con voz baja. Lark le explicó, con las palabras que pudo, el plan para cazar a Hollowthorn, las esperanzas y los riesgos. Kyle asintió con determinación. «Yo ayudo», dijo, llevando una mano al pecho. «Buscar forajidos. Ellos tomaron a tu hombre. Malo». Lark se quedó sin palabras. «No es tu lucha», murmuró. Pero Kyle negó con la cabeza. «Tus bebés. No más dolor. Kyle ayuda». Su mirada era firme, silenciosa lealtad. Ella puso la mano sobre la suya. «Gracias. No tengo palabras para lo que esto significa». En el silencio gélido de la noche fronteriza, su alianza se volvió más fuerte. Un vínculo improbable, nacido de la compasión, forjado en la violencia, y a punto de enfrentar su mayor prueba. La partida salió al amanecer. Sus siluetas recortaban el cielo pálido del este. El sol apenas asomaba cuando los crujidos de los arreos y el bufido de los caballos rompieron el silencio del patio. Varek Grimsoul encabezaba el grupo. Bajo el ala de su sombrero, su rostro curtido era inescrutable. A su lado, Thorn Malloy montaba con el rifle bien asegurado a la silla. Lark los observaba desde las puertas del fuerte, con Nomi y Sira dormidas en su pecho. Su chal revoloteaba al viento. No se movió, solo miraba.
Su corazón palpitaba como un tambor sordo. Quizá por fin el asesino de Colt enfrentaría la justicia. ¿Pero el precio? ¿Más muerte? ¿Más sangre? El pensamiento la estremeció. Kyle Redhawk cabalgaba detrás de Grimsoul, su expresión serena, pero tensa. Llevaba su colgante de hueso al cuello, y en la espalda un arco junto a un rifle que los del fuerte le habían ayudado a reparar. Jalen Crowshade iba a su izquierda, callado como siempre, los ojos atentos a todo movimiento. El resto del grupo era reducido pero decidido. Bram Wilder, aún convaleciente, Ellie Foster, firme sobre su montura, y 2 rancheros curtidos de tierras vecinas, Wade Branner y Jeb Hollow. 8 hombres. Contra un enemigo oculto entre cañones y sombras. Mara Whitcomb se colocó junto a Lark Monroe, apoyando una mano suave sobre su brazo. «Los atraparán», susurró con firmeza, «a Hollowthorne y a los demás. Ya es hora». Lark asintió sin despegar la mirada del horizonte, observando cómo los jinetes se volvían cada vez más pequeños en la distancia. Quería creerle. Necesitaba hacerlo. Pero los recuerdos de la emboscada aún la envolvían como humo frío. La sangre de Colt sobre la nieve, los rostros burlones de los forajidos, sus propios gritos ahogados por la tormenta. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de espera y ansiedad. Lark se aferró a la rutina. Lavaba la ropa de los soldados. Ayudaba a Mara en la cocina y cuidaba de las gemelas con una devoción casi obsesiva. Cuando las bañaba al calor del fuego o les cantaba nanas que su madre le había enseñado. Su mente volaba. Imaginaba lo que Colt le diría ahora. ¿Se sentiría orgulloso de su fuerza? ¿O lloraría al verla sola? Cada noche, Lark rezaba, en voz baja, con fe ardiente, por Kyle, por justicia, por el valor para seguir adelante, sin importar lo que regresara desde el polvo o el cielo nublado. Esa tarde, justo cuando los faroles comenzaban a encenderse alrededor del fuerte, se escuchó el eco de cascos a lo lejos. Primero débil, luego cada vez más cercano. Lark salió corriendo, casi tropezando con las gemelas apretadas contra su pecho. Mara la siguió, tensa. Los soldados salieron de sus puestos, reuniéndose cerca de las puertas, expectantes. La partida regresó, cruzando lentamente los portones. Sus cuerpos se inclinaban con el peso del cansancio. El abrigo de Varek Grimsoul estaba desgarrado, manchado de polvo y sangre. Thorn Malloy tenía un corte fresco sobre la ceja derecha, la sangre seca pegada a su piel pálida. Bram Wilder apenas se mantenía en la silla, con un brazo colgando inútil, y una mancha roja empapando su camisa. Pero fue aquel Redhawk, a quien Lark buscó primero, y cuando lo vio, el corazón le dio un vuelco. Estaba vivo. Su brazo izquierdo estaba vendado con fuerza, y la sangre aún manchaba el lino, pero mantenía las riendas con firmeza, y la miró con un leve gesto de cabeza. El alivio la sacudió tanto que sus rodillas casi cedieron. Grimsoul desmontó, acercándose al capitán Garron Pike, que ya esperaba en la entrada. Su voz era baja, rasposa, desgastada por la batalla. «Los encontramos». Hollowthorne y su gente estaban escondidos en un barranco, al oeste de Palo Duro. No se rindieron. «¿Y Gibbons?», preguntó el capitán. «Muerto», respondió Grimsoul sin rodeos. «Capturamos a 3. 2 escaparon entre el caos. Pero no creemos que duren mucho allá afuera. Perdimos a 2 de los nuestros. Wilder recibió un disparo en el costado, pero con suerte, vivirá». El capitán asintió con gravedad y miró a cada hombre del grupo, regalando un gesto breve de respeto. Hicieron lo que se debía hacer. Lark se adelantó, tragando saliva. «¿Es cierto?», preguntó al mariscal con voz quebrada. «¿Gibbons? ¿Está muerto?». Grimsoul suavizó la mirada. «Es cierto, señora. Siento su pérdida. Pero el hombre que mató a su esposo ya no es una amenaza». Ella parpadeó, conteniendo las lágrimas. El mundo no se volvió más seguro de pronto. Colt
Seguía muerto. Pero algo en su interior se movió. Un trozo de paz. Una chispa de fuerza que volvía. Kyle se acercó en silencio. Ella vio el dolor en su rostro y ese pequeño encogimiento de hombros. No es profundo, dijo, señalando su herida con una sonrisa débil. Solo piel enojada. Lark le sonrió con los ojos húmedos. Apoyó la mano sobre su vendaje. Gracias. Por traer justicia para Colt. Por volver. Kyle asintió sin decir más. No hacía falta. Mientras el sol se ocultaba detrás del fuerte y el aire se tornaba cortante otra vez, Lark caminó de regreso a los barracones. Se giró una última vez para mirar a los hombres desmontando. El respeto silencioso, el peso de la batalla aún en sus espaldas. La frontera le había quitado mucho, pero también le había devuelto algo. Justicia. Y con eso, una tenue esperanza de un futuro, no marcado por el miedo, sino por el coraje. En los días posteriores al regreso de la partida, el fuerte Elliot quedó envuelto en un silencio espeso, como una nevada que aún no se derrite. En la superficie, todo parecía volver a la normalidad. Pasos sobre el hielo, soldados practicando, ganado bramando. Pero por dentro, se sentía la ausencia. 2 hombres no regresaron. Y cada toque de campana en el comedor los nombraba sin decir sus nombres. El funeral fue pequeño, pero sentido. Cajones de madera rústica fueron enterrados bajo la sombra de los álamos, justo afuera del fuerte. Las oraciones flotaban como humo en el aire frío. Lark asistió, con Nomi y Cira envueltas en mantas gruesas, bien juntas a su pecho. No conocía bien a los caídos, pero entendía lo que su sacrificio había significado. Justicia para Colt, seguridad para sus hijas, una deuda que jamás podría pagar, pero que la ataba para siempre a ese lugar. La herida de Kyle, un tajo en su brazo causado en el tiroteo en el cañón de Palo Duro, sanaba lentamente. La herida de Kyle Redhawk requería limpieza diaria, y Lark Monroe se encargó de ello con esmero. Mara Whitcomb le enseñó con paciencia cómo preparar infusión de corteza de sauce para bajar la inflamación, cómo envolver el vendaje sin apretar demasiado, para que la carne no se endureciera. Kyle jamás se quejó. A veces fruncía apenas el ceño cuando el dolor lo atravesaba, y si Lark presionaba con más fuerza de la necesaria, él simplemente murmuraba. He sentido cosas peores. Mientras tanto, Jalen Crowshade seguía siendo una sombra. Desaparecía por días, regresando con tiras de carne ahumada o hierbas frescas en alforjas de cuero. Hablaba poco, pero Lark notaba cómo, por las noches, paseaba como fiera enjaulada, inquieto, nervioso. La vida entre muros no era para hombres como ellos. Guerreros que habían vivido libres entre los llanos no podían respirar entre piedras y vigilias. Lo veía en los ojos de Kyle, y también en los de Jalen. Una tarde, el sol comenzaba su descenso y una luz dorada se desparramaba sobre el patio del fuerte. Lark estaba de pie en lo alto de las murallas, observando el horizonte. Las gemelas dormían en una canasta, susurros suaves que contrastaban con el viento. Ella miraba el vaivén de los pastos lejanos, como olas de un mar antiguo. Un nudo extraño le apretaba el pecho. No era tristeza, no exactamente. Era la sensación de que algo se movía otra vez en su destino, como si el futuro la estuviera llamando. Kyle se unió a ella en silencio. No dijo nada, solo se quedó a su lado, firme como una raíz. Después de un rato, levantó el mentón hacia el oeste. La primavera viene pronto, dijo en voz baja. Los búfalos se mueven. Es hora de irnos. El corazón de Lark dio un brinco. Sabía lo que eso significaba. Los comanches no podían quedarse en el fuerte para siempre. No con murmullos a cada paso, ni con esas miradas heladas que nunca se derretían. ¿Te vas?, preguntó, con un hilo de voz. Kyle asintió lentamente. Jalen dice que quedarse demasiado. No es nuestro camino. La miró a los ojos.
Tú, tú y bebés. Ustedes se quedan. Ella apartó la mirada. No tenía una respuesta clara. El fuerte le había dado cobijo, sí, pero no le había dado paz. Siempre había ojos vigilantes, siempre voces preguntando por ella, y por el comanche que la salvó. Y aunque el capitán Garron Pike les permitió quedarse, lo hizo con la mandíbula apretada, como un hombre buscando excusa para echarlos. No lo sé, confesó Lark. He pensado en volver al este, pero allí no me queda nadie, y no puedo criar a mis hijas con miedo. Se giró hacia él. ¿A dónde irías tú? La mirada de Kyle se ablandó. Mi gente. Algunos están cerca de Fort Sill, la banda de Quanah Parker. Intentan vivir en paz. No como antes, pero diferente. Hizo una pausa. Tal vez podrías venir. La idea la sacudió como un rayo. Una mujer blanca con gemelas viviendo entre comanches. Para muchos sería impensable. Peligroso, dirían. Pero cuando miraba a Kyle Redhawk, no veía peligro. Veía al hombre que la cargó por la nieve. El que luchó por la justicia de Colt. El que mantuvo con vida a sus hijas cuando todo el mundo parecía querer quitárselas. Ya no pertenezco a ningún lugar, susurró Lark. Ni aquí, ni allá. Pero tal vez pueda pertenecer a algo nuevo. Kyle asintió con convicción. Eres fuerte. Tú puedes construir tu lugar. Ella sonrió. Los ojos le brillaban con el inicio de unas lágrimas. Lo pensaré, pero confío en ti. Y eso vale mucho. El sol seguía bajando. Un halcón cruzó el cielo en silencio, alas extendidas. Lark lo siguió con la mirada. Una silueta solitaria surcando el viento. En ese instante supo lo que necesitaba. No solo seguridad, sino una vida que valiera la pena. No solo sobrevivir, sino ser libre. Puso la mano sobre el brazo de Kyle. Si me voy contigo, no será fácil. No, respondió él, pero será verdadero. Ambos se quedaron de pie en el límite del mundo del fuerte, mirando hacia las llanuras inciertas. En algún lugar detrás del horizonte, un nuevo capítulo los esperaba, aún no escrito, pero listo para forjarse con pasos, decisiones, y la voluntad férrea de una madre que quería construir un futuro desde las cenizas de su pasado. Lark Monroe estaba frente a las puertas del fuerte Elliot, el viento de la pradera alzándole el borde del vestido gastado. Un modesto carromato descansaba a su lado, tirado por una mula vieja. Todo lo que poseía estaba allí. Unos cuantos pañales de tela, 2 mantas remendadas, un espejo rajado y un baúl pequeño con los últimos recuerdos de Colt. Su Biblia gastada, una alianza de plata y una fotografía de ambos, sonriendo antes de partir al oeste. Lark miró las paredes del fuerte. Sabía que tal vez sería el último refugio que vería en muchos kilómetros. Detrás de ella, las gemelas, ya de casi 2 meses, dormían juntas en una canasta forrada, sobre el asiento del carromato. Su respiración suave era el único ritmo firme en medio del torbellino que sentía en el pecho. Se giró al escuchar pasos. Mara Whitcomb salía de los barracones con un frasco pequeño envuelto en muselina. «Ten cuidado allá afuera, Lark», dijo con voz serena, presionándole el frasco en las manos. «Es pomada para las pequeñas. Ayuda con sarpullidos, rosaduras. Hasta espanta a los bichos cuando llegue el calor». Su rostro estaba tenso, pero la voz, cálida. «Eres más fuerte que muchos que han pasado por estas puertas. No dejes que esta tierra te cambie eso». Lark Monroe apretó el frasco contra su pecho, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Gracias, Mara, por el ungüento y por tu bondad». Un instante después, Thorne Malloy se acercó, quitándose el sombrero con respeto. «Señora Monroe», dijo con solemnidad, «ha soportado lo que muchos no podrían, y lo hizo con la cabeza en alto. Solo quiero que sepa que, si algún día vuelve por aquí, este lugar seguirá siendo suyo». Lanzó una mirada a Kyle Redhawk,
quien ajustaba las cinchas de su Mustang, Bright Fang. Él también. Si por mí fuera, claro, añadió, con una media sonrisa. Lark le regaló una sonrisa tenue, pero sincera. Gracias, sargento. Nos dieron una oportunidad, y eso lo significa todo. En el fondo, Garron Pike observaba con los brazos cruzados. Su rostro severo mostró apenas una grieta, como si también reconociera la fuerza callada de aquella mujer. Varek Grimsoul había partido días atrás, en otra de sus búsquedas de justicia, como era su costumbre, pero su ausencia no opacaba la sensación de que algo se cerraba, algo definitivo, algo que ya no volvería a ser igual. Ese pensamiento se volvía un capítulo en su historia, uno marcado por el dolor, la resistencia y alianzas impensadas. Kyle condujo su caballo hasta el carromato y le hizo una pequeña seña. ¿Lista? Lark lo miró. Ya no era solo un hombre, era el símbolo de todo lo que ella había superado. Volteó una última vez hacia quienes se habían vuelto una especie de comunidad. Mara, con sus manos suaves y su corazón de hierro. Thorn, con su integridad serena. Incluso el capitán Pike, que al final aceptó lo impensable, que una viuda blanca eligiera cabalgar al lado de un comanche. Lark aspiró el aire fresco de la mañana. Sí, podría quedarse. Tal vez encontrar trabajo o recibir la caridad de alguna iglesia. Pero sería una media vida, una vida contenida. Los murmullos no cesarían, las miradas no se ablandarían, pero las tierras comanches cerca de Fort Sill ofrecían algo distinto, un comienzo nuevo, uno moldeado no por la lástima ni por la supervivencia, sino por la elección. Un lugar donde sus hijas crecerían fuertes, donde aprenderían a respetar la tierra, donde entenderían ambos mundos, aunque estuvieran divididos. Lark subió al carromato y tomó las riendas con calma. «Vámonos», dijo. Pasaron las puertas del fuerte. Soldados y colonos los observaban en silencio, algunos con asombro, otros con juicio, y unos cuantos con esperanza, la imagen de una viuda con 2 bebés y un guerrero comanche a su lado. No se borraría pronto. Bright Fang trotaba al ritmo del carromato, con paso firme. Kyle cabalgaba junto a Lark en silencio. Jalen Crowshade ya había salido antes, al amanecer, para explorar el camino. Siempre atento, siempre vigilante. Las ruedas del carromato crujían sobre la tierra húmeda, dejando un rastro suave. Sobre sus cabezas, el cielo se abría azul y amplio. Las nubes flotaban como si el tiempo no les pesara. Lark miró a sus hijas, sus mejillas rosadas, llenas de vida. Acomodó la manta y susurró: «Lo lograremos, de una manera u otra». Y mientras se alejaban de Fort Elliott, no sintió miedo, solo propósito. Ya no era la viuda rota que cayó en la nieve. Era madre, era sobreviviente. Era una mujer que había creado un lazo indestructible con alguien que, alguna vez, le enseñaron a temer. Las llanuras de Texas se extendían ante ellos, peligrosas, hermosas, inexploradas. Era un camino que pocos se atrevían a tomar. Pero Lark Monroe ya había mirado a la muerte a los ojos y había vencido. Ahora cabalgaba hacia la vida. Así termina la historia de Lark Monroe, la viuda que trajo al mundo a sus hijas en medio de una ventisca brutal, y encontró salvación en el aliado más inesperado, un cazador comanche llamado Kyle Redhawk. De la tragedia a la esperanza, de la venganza al perdón. Su viaje es testimonio de coraje, de compasión, y de los lazos improbables que nacen en la frontera salvaje. Pero el oeste nunca duerme. Y sus historias, tampoco. Tal vez el próximo capítulo de Lark se escriba entre pastizales abiertos. O tal vez, bajo el cobijo de la tribu de Kyle. Lo que es seguro es que su valentía frente a lo imposible nos recuerda que el amor y la esperanza pueden florecer, incluso en los rincones más ásperos del mundo. Si esta historia te ha conmovido,
Te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.